esta cuarta plenaria que es rescatados para predicar. ¿Sí? Le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a orar. Y así como está, inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque sabemos que tu Espíritu está en este lugar y está transformando los corazones de cada uno de los muchachos. Y sabemos que cuando tú vienes, Espíritu de Dios, transformas las vidas, transformas los pensamientos, transformas el carácter, transformas el corazón, y vienes a transformar y a ser un ser nuevo en cada uno de ellos. Espíritu de Dios, manifiesta tu poder y tu gloria sobre cada uno de ellos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Rescatados para predicar. Rescatados para predicar. Sí. Y le voy a invitar que vaya al libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Pero esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Aquí estamos viendo unas escrituras, ¿verdad?, que escribió el apóstol Pablo. Pero antes de que el apóstol Pablo fuera apóstol, ¿verdad?, o seguidor de Jesucristo, era un hombre que tenía un carácter fuerte y que era un hombre celoso a su religión, y que él no podía, ¿verdad?, oír de que se predicara de otras cosas, y mucho menos de Jesucristo, porque él era romano y por lo tanto él era celoso y solamente él profesaba, ¿verdad?, y quería que todos profesaran su religión. Y si alguien predicaba, ¿verdad?, o enseñaba de Jesucristo, él era tan celoso que perseguía a los cristianos para matarlos. Y a los que estaban predicando, los venían, ¿verdad?, si estaban en un hogar, los sacaban para matarles. Y los mataban por predicar a Jesucristo. El día de hoy, ¿verdad?, damos gracias a Dios que no hay un Pablo aquí, porque si no llega y empieza a matar a cada uno de ustedes, y empezando con el pastor Johnny, que el que organizó este evento, ¿verdad?, iba a ser el primero. Y gracias a Dios que no está aquí un Saulo. Si no, imagínense, tremendo. Yo me imagino, ¿verdad?, que están reunidos en la iglesia cantando y celebrando, ¿verdad?, el culto, y llega allí Saulo para arrestarle. Imagínense, llega la corredera, ¿verdad?, de los cristianos, de los hermanos. Quizás algunos iban a decir, yo no soy cristiano. Quizás algunos de ustedes iban a decir, no, a mí me invitó mi amigo y nada más vine a acompañarle. Y venía Saulo y los sacaba y los mataba. Pero para esto tuvo un encuentro, ¿verdad?, con Jesús, ¿verdad?, con Dios. Y Saulo se estuvo cara a cara con Dios, y al tener este encuentro con Dios fue transformado su carácter, su forma de ser. Y después de que fue transformado, él empezó a predicar de Jesucristo. Y para esto llegaba, ¿verdad?, en las sinagogas, o llegaba en los templos, y llegaba para compartir con ellos. Y se le quedaban viendo, ¿verdad?, los cristianos. Y decían, ¿no es el que seguía a los cristianos y los mataba? Y se decían entre ellos, sí, es él. Y les daba temor. Pero él empezó a predicar. Y después de que él era perseguidor de la iglesia, después él fue perseguido.
y empezó a predicar de la palabra de Dios. Y cuando tuvo ese encuentro, ¿verdad?, con Dios, donde Dios habló, Jesús habló y le dijo: ¿por qué me persigues, Pablo? Y dice que al instante él cayó y cayó ciego. Y Dios habló a su vida y le dijo que fuera a cierto lugar, le dio una dirección, que allí se quedara y que iba a llegar un varón y que iba a orar por él y que iba a recuperar la vista. Y todo esto aconteció y Pablo empezó a predicar el evangelio. Predicó el evangelio en diferentes ciudades y después llegó a ser apóstol porque levantó a varios de los discípulos. Y él les enseñaba de Jesucristo. Entonces vemos, ¿verdad?, de que Saulo se convierte en Pablo, el apóstol Pablo. Y que para esto él fue rescatado para predicar el evangelio, para predicar de Jesucristo. También vemos, ¿verdad? ¿Cuántos conocen de Moisés? ¿Han oído de la historia de Moisés? Creo que todos, ¿verdad? La mayoría. Y para esto también Moisés fue rescatado, ¿verdad?, de una situación difícil donde el enemigo quiso destruirle. Cuando era niño, ¿verdad?, tuvieron que ponerlo en un barquito, en un Moisés se le llama, ¿verdad? Y allí lo pusieron porque se había decretado que deberían de matar a todos los varones del pueblo de Israel. Y lo pusieron y se fue, ¿verdad?, en el río. Y allá estando, ¿verdad?, la hija del rey lo vio y lo tomó y lo criaron. Y para esto él creció con la enseñanza de los egipcios, pero que Dios, de una forma u otra, Dios movió para que cuidaran de él, y que allí estuvo, pero que Dios estuvo pendiente de Moisés. Y fue rescatado, ¿para qué? Para liberar al pueblo de Israel. Y Dios habló con Moisés y tuvo un encuentro también Moisés con Dios. Y Dios habló directamente a Moisés que él le iba a usar para rescatar a su pueblo de la esclavitud. Y Moisés fue rescatado y Dios le usó tremendamente. Y aún allí se negaba Moisés y Dios le decía: tú vas a ir y te vas a presentar ante este faraón y le vas a decir que deje libre a mi pueblo. Y puso excusas allí Moisés. Dijo: Señor, yo no puedo. Soy falto de palabra. Y Dios le dijo: yo te voy a usar a ti. Yo te voy a respaldar. Se presentó ante Faraón y le dijo: ¿sabes qué? Dios dice que dejes libre al pueblo de Israel para que venga y glorifique, le rinda culto a Jehová. Y Faraón endureció su corazón y le dijo: no, y les puso más trabajo para que ellos terminaran cansados y no fueran a rendirle culto a Dios. Después de las pruebas, Dios se manifestó, ¿verdad?, poderosamente. Se presentó Moisés y le decía: ¿sabes qué? Vas a hacer esta señal. Y le vas a decir al faraón para que te crea que yo te he enviado. Mandó las plagas de rana, cayó granizo, murieron los primogénitos. Y aún así Faraón no dejaba libre al pueblo de Israel. Pero Dios manifestó su gloria, Dios manifestó su poder, y vino Moisés y habló de nuevo con Faraón y los dejó libre para que fueran y rindieran culto a Jehová. Pero a pesar de eso, Faraón no quedó contento y fue tras de ellos para volverlos a cautivar y tenerlos en prisión. Ellos caminaron por el desierto y ya estaban entre el mar y los egipcios que venían para arrestar. Y Dios
abrió el mar. Dice que empezó a correr mucho aire y el mar se empezó a abrir. Y dice que pasó por allí el pueblo de Israel en seco. Y cuando iba a atravesar el pueblo, ¿verdad?, de egipcio, vinieron y se cerró el mar y allí los destruyó Dios. Vemos que también, ¿verdad?, la hermana Esmeralda estuvo compartiendo de Daniel y de sus amigos, y que ellos fueron rescatados del fuego, que Dios rescató a estos jóvenes, pero que el respaldo de Dios estaba con ellos y que Dios se glorificó a través de sus vidas. Compartía también, ¿verdad?, de José, de los sueños de José, y que tenemos sueños, ¿verdad?, y que el enemigo de una forma u otra ha querido destruir, pero que Dios lo rescató y que Dios le usó también grandemente. Y vemos que en la Biblia, ¿verdad?, no se habla más que de otra cosa que de la relación del ser humano y Dios, en momentos difíciles donde Dios les levantó, donde Dios usó a estas personas. Y de esta misma manera, ¿verdad?, vemos que Dios nos ha rescatado del pecado. Dios nos ha rescatado para que nosotros seamos sus seguidores y nosotros podamos predicar de Jesucristo. Quizás usted no tiene en mente, ¿verdad?, y diga, yo estoy muy joven para predicar. Daniel y sus amigos eran jóvenes, al igual que ustedes, y que solamente ellos dispusieron en su corazón de servir a Dios, de guardar sus vidas para Dios, y que Dios les respaldó. Cuando ustedes empiezan a buscar de Dios, Dios se va a empezar a manifestar en sus vidas. A veces ven que el cristianismo es algo aburrido, pero cuando ustedes empiezan a tener una relación con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios los lleva cada día más y más a buscar de la presencia de Dios. Llegó un momento cuando yo estaba orando, el Espíritu me llevaba a ayunar, y ayunaba un día, 2 días, y cuando llegaba a la iglesia, para mí se me ponía algo emocionante, porque el Espíritu de Dios me empezaba a revelar la condición de cada persona, y me sentaba hasta el último, porque después de la alabanza entrábamos en un momento de adoración, y el Espíritu de Dios me empezaba a revelar la condición de las personas. Y yo decía, esto se pone bien, ¿verdad? Espíritu Santo. Y me revela el Espíritu de Dios de un joven. Y yo empezaba a conocer de esto, de los dones. Y el Espíritu me dice, ese joven está en fornicación. Y yo me quedo sorprendido y digo, no. Moví la cabeza y digo, no, ¿verdad?, cuando apenas empezaba. Y regreso el siguiente domingo a la iglesia y vuelvo a abrir mis ojos después de la oración y veo a otra persona y me muestra a Dios el corazón de esa persona. Y me dice, esa persona solamente viene a cantar y allí está cantando porque no lo hace para mí. Voy en el camino y me subo en la combi y el Espíritu de Dios me dice, saca 100 pesos y dáselo a ese pastor. Yo digo, ¿cómo? Ni lo conozco. Y ahí está el Espíritu. Y yo no hice caso. Y después que se baja esta persona y le pregunto a alguien que iba en la combi, le digo, oye, ¿quién es esa persona? Dice, es un pastor de esa iglesia. A partir de allí yo aprendí a escuchar al Espíritu de Dios, que Él habla, y cuando Él habla y tú obedeces, el Espíritu de Dios te sigue hablando
Así que cuando llegaba los domingos a la iglesia, esto se ponía bueno porque empezaba a ver la condición de las personas. Pero el Espíritu de Dios te muestra para qué, para que tú ores, para que tú intercedas por aquellos que necesitan conocer a Dios. Y el Espíritu Santo se sigue moviendo y sigue dando de ese don a cada uno de nosotros. Y cuando ustedes se deciden, ¿verdad?, a predicar, a compartir de la palabra de Dios, Dios los respalda. Que nunca les dé temor hablar de Jesucristo. Ustedes solamente háblenle a Cristo, de Cristo. Si es a su maestro, ¿verdad?, a un licenciado, a un profesor, que no les dé temor. Háblenle del amor de Dios y Dios va a transformar el corazón de estas personas. El Espíritu me decía, en una ocasión estaba compartiendo y el Espíritu viene y me da una palabra de una persona, ¿verdad?, y una hermana, que ella había tenido una relación sentimental con un novio antes de conocer a Cristo. Y ella había sido dañada en su corazón. Y Dios quería liberarle, Dios quería sanarle. Vengo y le empiezo a ministrar a esta hermana. Y me dice, sí, pastor, eso pasó con mi vida. Y el Señor empezó a obrar en su corazón. Dios nos ha rescatado del pecado. Dios nos ha rescatado del resentimiento, del odio, para que nosotros vayamos y prediquemos de Jesucristo. El sacrificio de Jesús es el medio que Jehová emplea para liberar o salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Vamos a ver en Marcos 10:45. Marcos 10:45. ¿Ya lo tiene? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo dio su vida, ¿verdad?, ¿para rescate de quién? De muchos. Sino que Jesucristo dio su vida para rescatarnos del pecado, para rescatarnos de una muerte espiritual y de una muerte eterna. Jesucristo pagó el rescate por cada uno de nosotros. La Biblia dice que la sangre de Jesús fue el precio que se pagó como rescate. Por eso Jesús dijo que vino a dar su vida como rescate por muchos. Y esto está en Mateo 20:28. Sino que Jesucristo vino a dar su vida por rescate de quién? Por rescate de cada uno de nosotros. Y por lo tanto Jesucristo nos ha rescatado del pecado. Jesucristo nos ha rescatado y ahora en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Y usted es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús usted tiene una vida y usted tiene un propósito y ese propósito se va a cumplir en su vida. A veces decimos, ¿verdad?, Dios nos ha llamado para predicar, Dios nos ha rescatado, pero nosotros tenemos que ser obedientes a ese llamado. ¿Recuerdan de Jonás? ¿Si han estudiado la Biblia? ¿Sí? Jonás, ¿verdad?, se le dijo que debería de ir ¿a dónde? A Nínive, ¿verdad? Debería de ir a predicar. ¿Y qué fue lo que dijo Jonás? Se fue a Tarsis, ¿verdad? Él dijo, no, yo me voy a ir a otro lugar, pero Dios habló y le dijo que se fuera a predicar a Nínive. Y para esto él vino y se escondió. Dice que se fue en un barco rumbo ¿a dónde? A Tarsis. Pero para eso Dios lo encontró. ¿Y cómo estaba, verdad, Jonás? Dice que estaba bien cómodo, dormido, casi dormido como algunos de ustedes, ¿verdad?
bosteciando. Pero allí Dios lo encontró. Dios lo vio. Y dice que el barco empezó a ¿qué? Empezó a haber una gran tempestad y el barco se empezó a deladear, como queriéndose ya hundir. Y dice que todos los que estaban allí empezaron a decir: ¿quién es el que tiene culpa? Y le dijeron: ¿tú? No, yo no soy. ¿Es este? No, tampoco. Y dicen que cayó la suerte, ¿verdad? Y no era la suerte, ¿verdad? Descubrieron que era ¿quién? Jonás. Y que les dijo Jonás, ¿verdad? Es que Dios me mandó que fuera a predicar. ¿A dónde? A Nínive. Y yo voy rumbo a Tarsis. Entonces le dijeron: vente, vamos, y lo aventaron. Y dice que Dios tenía preparado ¿un qué? Un pez muy grande. ¿Y a dónde lo fue a sacar? A Nínive. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínense, 3 días en el vientre de un pez. ¿Cuántos de ustedes han arreglado pescado y le meten la mano para sacar las tripas? Háganlo. Y lávense con jabón y huélanse en la mano a ver si se les quita el olor. No se le quita fácilmente el olor. Ahora imagínense cómo salió Jonás. Todo oloroso, ¿verdad? Aparte los jugos gástricos, hermano. Sí, salió sin pelo, ¿verdad? Todo allí. Y todo oloroso. Entonces, Dios cumplió su propósito con Jonás y llegó a predicar ¿a dónde? A Nínive, ¿verdad? No se pudo esconder de Dios, porque Dios lo llevó a Nínive. Quizás algunos de ustedes se están escondiendo, ¿verdad? Y digan: no, yo no voy a predicar. Pero mira, Dios lo va a hacer contigo o contigo. Muchos dicen: Dios lo va a hacer contigo o sin ti. Pero en esta ocasión déjame decirte, cuando Dios te habla que tú vayas, lo va a hacer contigo o contigo. Y no hay escapatoria, porque lo va a hacer contigo. Sí o sí, ¿verdad? ¿Le entras o le entras? Aquí no es de que le entras o no le entras. Cuando Dios te ha llamado y te ha rescatado para ir y predicar su palabra, le tienes que entrar. Voluntariamente a fuerza. Voluntariamente, ¿verdad? Le tienes que entrar. ¿Por qué? Porque Dios te ha escogido. Y para esto dice que Jonás llegó ¿a dónde? A Nínive. Y empezó a predicar. Empezó a predicar. Y Dios iba a destruir a esta ciudad. Pero Dios le habló y le dijo, ¿verdad? Que si había justos en ese lugar, que Dios iba a perdonar a esta ciudad. Y este Jonás se enojó. Y dice: Dios, por eso yo no quería venir, porque tú eres misericordioso. Y tú perdonas a los que se arrepienten. Y Dios perdonó el juicio sobre esta ciudad. Y allí estaba Jonás peleando con Dios. Dios, yo no quería venir. Y dice que se subió allá al cerro. Y estaba el sol y creció, dice, una planta de calabaza. Hizo una enramada y ahí estaba ya, bien cómodo. Y dice Dios: voy a mandar un gusano para que le corte ahí y se seque la planta, y se secó. Y allá está Jonás, ¿verdad? Navegando con Dios, peleando con Dios. Muchas ocasiones como jóvenes queremos pelear con Dios y le decimos: Dios, yo quiero ser mi voluntad, yo quiero ser esto. Pero Dios te ha llamado y te ha rescatado con un propósito, para que tú le sirvas, para que tú lleves las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué se necesitaba un rescate por muchos? El primer hombre que Dios creó, que es Adán, era perfecto, sin pecado. Además tenía la oportunidad de vivir para siempre. Pero lo
lo perdió porque decidió desobedecer a Dios. Y vamos a ver en Génesis 3, 17 al 19. Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos en este pasaje, ¿verdad?, que el pecado entró por medio de ¿quién? De Adán. Todo era perfecto, pero que el pecado entró por medio de este hombre y vino a traer grandes consecuencias. El pecado trajo consecuencias. Los hijos de Adán heredaron el pecado. Y vamos a ver ahí en Romanos 5:12. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vemos que se transmitió, ¿verdad? El pecado entró por Adán, pero el pecado entró en sus hijos y demás a las siguientes generaciones. Por esa razón la Biblia dice que Adán se vendió a sí mismo y vendió a sus descendientes como esclavos del pecado y de la muerte. Y por lo tanto el ser humano, ¿verdad?, era esclavo del pecado. Y vamos a ver allí mismo en Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces vemos que Adán había vendido ¿a qué? Se había vendido al pecado, era esclavo del pecado, y por lo tanto toda la descendencia pertenecía aquí al diablo, y eran esclavos del diablo, del pecado, porque el pecado había entrado por medio de Adán. Nadie pudo recuperar lo que él perdió, porque todos somos imperfectos. Nadie podía pagar. ¿Por qué? Porque no había una persona justa. Y por eso se necesitaba un rescate para la humanidad, para rescatar al ser humano del pecado. El rescate abarca las siguientes tres ideas, que es el precio que se paga. Cuando alguien está, ¿verdad?, o alguien ha sido secuestrado, se tiene que pagar un precio. Y ese precio, ¿verdad?, consiste en ¿qué? En bienes materiales. Consiste en pagar para soltar a una persona. Y para esto el precio que se pagó, ¿verdad?, por la humanidad, fue el precio ¿de qué? De la vida de Jesucristo, que Él dio su propia vida para que nosotros fuéramos libres del pecado. Y en eso consistía el rescate, en pagar el precio. Como consecuencia, se libera a alguien o se recupera algo. Y es liberada ¿quién? La humanidad del pecado por medio del rescate, lo que pagó Jesús. Su valor es equivalente al de aquellos por lo que se paga. Entonces vemos que Jesucristo pagó, ¿verdad?, ese precio por el rescate de nosotros, porque éramos esclavos del pecado. Toda la humanidad pertenecía aquí al diablo y nadie podía pagar ese rescate. Nadie podía pagarlo humanamente, pero para esto Jesucristo dio su propia vida por rescate de la humanidad. Entonces podemos ver que Jesucristo nos ha rescatado
y que ahora somos libres en Cristo Jesús, y que por lo tanto Él nos ha rescatado para que nosotros prediquemos, para que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación a todo aquel que no conoce a Jesucristo. Y para esto, mire, para concluir, esto explica que por la muerte de un solo hombre sirve para rescatar a muchos pecadores. De hecho, el sacrificio de Jesús es un rescate correspondiente por toda la humanidad. Entonces vemos que Jesucristo pagó por nuestra libertad. Entonces tú eres libre. ¿Eres libre de qué? Eres libre de temores, eres libre de angustia, eres libre del pecado, y por lo tanto tú tienes que vivir esa libertad en Cristo Jesús. ¿Y cuántos de ustedes son libres? Todos son libres. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó ese precio. Entonces, por lo tanto, ustedes deben de vivir esa libertad en Cristo Jesús.